llamado al ministerio completo, dedicando nuestras vidas el 100%, dejando nuestros trabajos. Ahora no quiere decir que no trabajamos, ¿no? Porque quizás después del trabajo, ¿qué hace? Pasa paseando, ¿sabes? No, desde que Dios nos ha llamado, han sido decisiones muy fuertes, decisiones que han estado muy agarradas a este mundo, porque sin duda necesitamos el pan de cada día, como que trabaja, ¿verdad? Y uno que ama también lo que uno hacía, ¿verdad? Pero Dios ha sido fiel. Y este verso ha marcado mucho nuestra vida. Yo quiero llevar nuevamente a una reflexión en esta mañana, en este día que recordamos la muerte del Señor Jesucristo, lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. No hay manera de agradecer a nuestro Dios por todo lo que Él ha hecho por nuestras vidas. Ha perdonado nuestros pecados, nos ha dado vida en abundancia, una vida gloriosa con nuestro amado Señor Jesucristo. Josué capítulo 24, verso 14, dice la Biblia: ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escoged hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestro padre de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos y el amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también servimos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podéis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Y si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que os habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Amén. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Quiero hablarles en esta mañana, hermanos, tanto para mí como para mi casa. Lo que yo deseo para mi vida, deseo para mi familia. No solo para mi familia hoy que veo presente, sino para la familia de las próximas generaciones. Que marquen un antes y un después en medio de la sociedad, en medio de la familia. Y vemos a un Josué, un varón de Dios, un hombre ungido por Dios, por el Espíritu Santo, que había sido fiel al liderazgo de Moisés. Cuando él llega ya en este capítulo 24 a las últimas instancias de su vida, habían pasado varios años, habían pasado varias batallas, había pasado mucho tiempo frente al liderazgo de Moisés, 40 años en el desierto. Había estado en su niñez, en su juventud en Egipto, viendo como el pueblo de Israel era esclavizado
eras torturado, vivió tantas experiencias, vivió frente al liderazgo de Moisés la gloria de Jehová en el monte de Sinaí, vio el poder de Dios de una manera impresionante, vio cuando se enfrentó al Mar Rojo, aquella nube que lo seguía de día y de noche, la columna de fuego. Mire qué maravilloso, hasta el momento que Dios le dice a Moisés: ya tienes que elegir un nuevo líder, y ese líder era Josué. Ese Josué que fue, hermanos, el que entró al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y lo único que Dios le dijo por 3 veces o 4 a Josué: sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Hoy en el capítulo 24, él estaba frente a la nación, haciendo una convocación, haciendo una reunión, sabiendo que él había sido fiel a Dios, había sido esforzado y había sido valiente, había cumplido lo que Dios le había mandado. Y mire, si usted mira y lee este libro, hermano, que estamos dando el jueves, este libro, mire, por lo menos 100 batallas había tenido. Había cruzado el río Jordán, había conquistado Jericó, había experimentado, hermanos, el dolor y el fracaso con el pecado de Acán, cuando quiso tomar aquella ciudad tan chica, hermanos. Pasó por tremenda batalla. Pero hoy ya en el capítulo 24, como despidiéndose, sabiendo que los días que le quedaban ya eran poco, le quiso hacer reflexionar al pueblo de Dios y nos convocó a un llamado, hermano, que lo expuso con tanta claridad el punto número 1. Fue muy claro con el pueblo de Dios. Y hoy creo que la palabra de Dios es muy clara para nuestras vidas. No podemos decir que Dios no nos habla, porque Dios nos ha hablado de diferentes maneras. De una forma general, continuamente Dios nos habla por la naturaleza, por la vivencia del mundo, por las cosas sencillas y cotidianas de la vida. Uno puede ver la gloria de Dios, el cuidado de Dios, la protección de Dios, la provisión de Dios. No podemos decir que Dios no ha estado. Dios ha sido fiel. Y Él fue muy claro. Y le dice en el versículo 14: ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos a quien sirváis. Había una elección que ellos tenían que tomar. Escojan a quién quieren servir. Hermanos, la decisión es personal. Josué no podía obligar al pueblo. Él sabía bien lo que quería, tanto para mí como para su casa. Pero él sabía que lo mejor era escoger por Dios. Entonces lo pone, hermanos, frente a una decisión que ellos tenían que tomar. En la vida, queridos, tenemos que hacer muchas decisiones. Decisiones muy importantes. ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué trabajo será mejor? ¿Con quién me voy a casar? Porque el casamiento es para toda la vida. Gracias, hermano José. ¿Me escuchó? ¿Está ahí? ¿Sigue estando ahí o no? ¿O mientras dure? ¿Usted se casa para mientras dure?
Mire que es muy fuerte la cultura que estamos viviendo hoy. Si Dios nos permite, igual el domingo vamos a hablar de la familia aquí adelante. Ya hemos hablado con ellos. Es un tema que nos dará una gran preocupación en estos tiempos. Pero hay decisiones que son muy importantes, queridos hombres. ¿Cuántos hijos voy a tener? Y yo creo que una de las prioridades, hermanos, en nuestra vida espiritual es a quién vamos a servir. ¿A quién vamos a servir? Josué ya no iba a estar, él se iba. Y él puso al pueblo de Dios frente a esta gran decisión. Una gran elección. Y tres cosas le pidió al pueblo de Israel. Primero, temor a Dios. Segundo, saquen los dioses ajenos. Y tercero, sirvan a Dios. Tres cosas que Dios hoy nos está hablando a nosotros. Témanme a mí. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Debemos aprender a tener temor a Dios, el respeto, que también simboliza un poco el miedo. No es el miedo de que Dios nos va a pegar, no, el miedo a hacer una vida santa, una sumisión a nuestro Dios. Hermano, cuando nosotros tenemos temor de Dios, en el temor de Dios hay atributos del temor de Dios que nos llevan, hermanos, cuando hay temor de Dios en nuestra vida, nos lleva a obedecer la palabra de Dios. Porque yo sé a quién he elegido seguirle. Por eso el pueblo, Josué le dice al pueblo, porque vuestros padres habéis servido a los morreos, habéis servido a otros dioses ajenos. Quiere decir que en el caminar con el Señor, en el tiempo de la conquista, el pueblo de Dios se había contaminado. Y habían perdido el temor de Dios. Y nosotros tenemos que aprender, hermanos queridos, en el proceso que Dios está dando a nuestra vida, tenemos que aprender a obedecer a Dios y no dejar que el pecado contamine nuestras vidas. Porque cuando hay temor de Dios, hermanos, también, hermanos, hay deseo de vivir lejos del pecado, de evitar el pecado. Porque cuando vivimos cerca del pecado, hermanos, nos contamina. Porque cuando practicamos el pecado, hermano, nos contamina, nos destruye. Pero qué bueno que Dios siempre nos habla a tiempo. Siempre llega el momento justo. Yo agradezco a Dios por los inspectores de tránsito. Agradezco a Dios por las autoridades que Dios ha puesto en nuestro país. Porque nos ayudan a vivir en regla. Ayer mi hija me decía, papá, vos sabés que venía, doblé así, cuando estaba repartiendo los jóvenes en la noche, aquí a las 11 de la noche, cuando termina la reunión de jóvenes, dice, me pararon los inspectores y me hicieron la prueba de alcoholemia, dice, y le digo, ¿te dio positivo? Se lo quedan en las libertades. O sea, nos hacen vivir, hermanos, una vida ordenada. Ayer venía también y ahora no le veo salir de forma. Está el radar móvil, el radar. En la avenida están camionetas ya con el radar. Y tienen un vehículo común y corriente. Está parado y tiene con tres patas y está el radar. Y yo lo vi y venía bien. Al rato puse nervioso. Venía bien. Esto nos ayuda, hermano. ¿Y qué quiero decir con esto? Que cuando venimos a la casa de Dios, por eso lo felicité en esta mañana, porque veo que hay un deseo en ustedes de seguir a Dios. Y cuando hay un deseo de seguir a Dios, hay temor de Dios. Y queremos evitar el pecado.
Queremos obedecer a Dios. Una persona que teme a Dios, hermano, desarrolla una vida espiritual delante de Dios. Una vida que se potencia en el Señor. Recién cantábamos, Espíritu Santo, aviva en mí tu fuego. Aleluya. Potencia nuestra vida espiritual. Tengo sed de Dios en esta mañana. No quiero salir de este lugar sin tu gloria. Necesito más que nunca que tu presencia me siga alumbrando. Hermano, cuando hay temor de Dios, desarrolla y fomenta el liderazgo de Dios a la manera de Dios. Hermano, porque queremos aprender. Una persona que tiene el temor de Dios no se la sabe toda. Siempre está abierto que se le corrija. Y una persona que ha madurado en Dios es una persona que cuando lo corrige está contento. No se enoja. Porque ha potenciado, ha desarrollado algo en él que es la madurez. Porque hay temor de Dios y cuando me corrige, sé que me corrigen para bien. Cuando hay temor de Dios, querido hermano, hay humildad. Dejamos de lado la soberbia. Dejamos de lado nuestra rebelión. Porque hay temor de Dios. Habla porque tu siervo oye. Señor, ayúdanos a escuchar. Siempre he hablado y aconsejado, y muchas veces, perdónenme, joven, que siempre lo tomo a ustedes, pero yo pasé por la juventud. También me equivoqué, jóvenes. También tuve mis fracasos. No sepan que la supe toda. Pero si algo sirve en la juventud de nuestra vida, a veces somos impulsivos, tenemos cantidad de características preciosas, poderosas, que en la mano de Dios, jóvenes, es un potencial. Pongan en las manos del Señor para saber. Pero a veces como jóvenes parece que las sabemos todas. Y el impulso de la juventud, que está muy bueno, yo lo tenía. Pero a veces hay momentos, hermano, como muchachos, que la palabra de Dios viene a nuestra vida y nosotros tenemos que decir, ¿no será que tiene algo de verdad esto? Dejen un lugar para que la Biblia, la palabra de Dios, obre en nuestras vidas. Y cuando te habla alguien, algún hermano, ¿no será que sea cierto lo que me está diciendo? Deja un lugarcito para que Dios hable en tu corazón. No te cierres. Abre tu corazón al Señor. Permita que Dios trabaje sobre tu vida. Hermanos, el temor de Dios es muy importante. Mire, el temor de Dios es un regalo que Dios nos da. Porque es un regalo. Porque si no hubiera temor de Dios, nosotros no cuidaríamos nuestra salvación. Pero como está el temor de Dios, cada día que caminamos, cada día que hacemos las cosas y nos damos cuenta que nos hemos equivocado, parece que usted quiere enseguida ordenar su vida, reenfocar su vida, porque usted se da cuenta que Dios le ha dado un regalo hermoso, que es la salvación. Y usted se encuentra con alegría y con gozo en esta mañana, porque está delante de la presencia del Señor. Mire que necesitamos tener temor de Dios. Dice la Biblia en el versículo 14, ahora pues temed a Jehová. Teman a Dios. Segundo, quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. Hermano, el poderoso mensaje que damos los padres. Yo puse en el segundo punto, Josué se puso al frente como ejemplo. Miren los padres, hay una estadística, queridos hermanos, que se hizo a jóvenes y adolescentes, tanto muchachas como muchachos,
Y usted sabe que el 75% de los varones y el 74% de las mujeres dijeron que le importaba mucho. Mire, escuche. Usted piensa que no es así. Escuche. Que le importaba mucho ver y aprender del ejemplo de sus padres. Usted parecía que usted no le daba nada, le está dando todo. Él está dando todo. Quizá sus hijos en un momento se puedan equivocar, como yo dije, como yo también me equivoqué. Pero le puedo asegurar que sus hijos en el momento de dolor, en el momento de prueba, porque lo van a pasar, porque cuando a veces como jóvenes o como hijos nos equivocamos, pero en el momento que Dios nos da ese tiempo para reflexionar, ellos van a poner en balanza el ejemplo de nuestros padres. Aleluya. Y si el ejemplo tuyo ha marcado una diferencia, querido, en temer a Dios, en dejar los dioses ajenos y servir a Dios, tus hijos tarde o temprano van a escoger a Dios. Por eso, Padre, no te desanimes. Sigue adelante. Sigue levantando la bandera del ejemplo en tu familia, en la conducta, en la moral. Por eso Dios le habla, Josué le habla con esta palabra de Dios: temed a Jehová y quiten de vosotros los dioses ajenos los cuales sirvieron vuestros padres. Fue muy fuerte esto, muy fuerte. Padres que no fueron ejemplos. Pero hoy tenemos el privilegio, hermanos, de poder ser ejemplo para nuestros hijos. Y mire lo que esos padres no habían sido ejemplo. Querían siempre retroceder. Siempre miraban hacia Egipto. Querían las casas que tenían Egipto. Querían las casas que tenían en la nueva tierra prometida. Querían, hermanos, los negocios. Querían las máquinas. Querían los autos. Querían, bueno, aquel tiempo no había autos, camellos. Pero hoy en día, ¿cuáles son, hermanos, los dioses ajenos que nos están apartando, que nos están desenfocando las cosas de Dios? Es todo aquello que nos desvía del camino de la santidad. Si hay algo, hermano, que siempre ha refrescado mucho mi memoria, hermanos, y nos hace reflexionar, no solo por la vida de algunos hermanos que han partido a la eternidad, pero mi madre, cuando partió a la eternidad con 59 años, en un momento me dijo: Oscar, ese ropero que está lleno de mi ropa ya no vale nada. El lugar donde está mi anillo, mi joya, ya no vale nada. Toda esta casa, todo lo que hemos conseguido con tu papá, ya no vale nada. Lo único que me pesa en mi corazón es el peso de la gloria de Dios. Viví esa experiencia con mi madre, me contó con mi padre, y mi padre en un momento me dijo casi lo mismo. Lo único que nos llevamos, hermanos, es lo que hemos hecho para Dios. Lo demás queda todo. No podemos abrazarnos a esas cosas. Por eso hay tantos dioses ajenos que están opacando la visión, el propósito que Dios quiere con nuestra vida. Por eso es muy importante, querido hermano, en esta mañana, al escoger, hermanos, escojamos con sabiduría, temor de Dios, quiten los dioses ajenos, hermano, porque necesitamos servir a un Dios que es un Dios, hermanos, puro, que es un Dios santo. Allí le dice en el versículo 15: y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos a quien sirváis.
si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses los amorreos cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. La tercera cosa que le pide con claridad y como ejemplo, tienen que servir a Dios, tienen que caminar en Dios. Y mira, hay diferentes estándares de servicio en el mundo que vivimos y aún en medio de la iglesia. Pero el servicio que Dios busca, el servicio que se sigue con fidelidad. No es, hermano, a una fe casual, no es a un servicio cuando me conviene, cuando las cosas están bien, cuando la vida es fácil. No es a un servicio así. Dios nos está llamando a un servicio, hermano, desinteresado. A un servicio, hermano, que muchas veces no somos recompensados en esta tierra. Dios nos está llamando a un servicio de fidelidad. Que el que recompensa es Dios. Y lo que yo hago es para Dios. Y yo tengo que ser ejemplo en esto. Porque hay gente que no está mirando. Y cada cosa que hago para Dios es tan importante porque estoy impactando no solo primero mi familia, sino la iglesia, la juventud, la familia, los matrimonios, que están viendo mi conducta, porque tengo que ser ejemplo. Pero ¿cuántas veces hemos servido a Dios con otro propósito, hermanos? Egoístas, enojados. ¿Y por qué voy a hacer esto? Porque Dios nos lleva, hermano querido, a servir a Dios con fidelidad. Si Dios me llamó, si Dios me habló, yo quiero hacerlo con fidelidad. Podría hablar de muchos ejemplos de hermanos fieles que hay en este lugar y de los cananitas que están en la gloria del Señor. Pero voy a hablar de alguien que siempre ha bendecido mi vida, como muchos de los hermanos que están acá que han bendecido mi vida. Podría hablar de hermanos que han partido la eternidad, que dejaron, hermanos, una huella en medio de la iglesia. Pero me acuerdo, hermano, de una de las hermanas, hermana Mirta, hace 25 años, cuando la iglesia hace poco había sido apartado para el pastorado y teníamos que limpiar los baños. Esta hermana vino y habló conmigo. Ella me dijo: Oscar, quédate tranquilo, que yo voy a empezar a limpiar los baños. Pasaron más de 25 años. Cuando ya su salud no le daba más, vino y me dijo: Oscar, te entrego la llave del portón de la iglesia. Ya mi fuerza no da más. Se estaba preparando para estar delante de la presencia del Señor. Por más de 25 años, hermanos, quizás muchos de ustedes no supieron, pero con fidelidad, a las 7 y 6:30 de la mañana, como muchas veces la encontré aquí en la iglesia. Venía a veces a pie porque perdía el ónimo, a veces venía en ónimo, con frío, con lluvia, fiel. Dios le recompensará. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Cuánto tenemos que aprender? Quizá usted nunca la vio, hermana Mirta, aquí al frente. Quizás nunca le vio dar un testimonio, porque a veces no tenemos bien claros los conceptos de lo que es el lleno del Espíritu Santo. Pero sí demostró, hermano, delante de Dios,
y delante de aquellos que tenían visión de Dios, fidelidad a Dios. Ahí está donde nosotros salimos. Allí está el punto. Pero Dios, hermanos, anhela que su iglesia en este tiempo tiene que tomar una decisión. De temer a Dios, de dejar los dioses y empezar a servir a Dios con todas mis fuerzas y con toda mi pasión. Qué lindo, hermano, cuando hay renovación de votos. Ahora usted le dice a la esposa, aprovecha, ¿no? Que digo, es una renovación de votos. No sé si los 30, los 20, no sé cuántos años casados lleva usted. Yo que cada tanto hacen una renovación de votos. 25 años, 50 años. Bueno, yo creo que en esta mañana Dios nos está llevando a una renovación de nuestro compromiso con el Señor. Y mire que lo que hace Josué, escucha lo tercero, escucha la decisión del pueblo. Versos 16 al 18. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó delante de nosotros todos los pueblos, el amorreo que habita en la tierra. Nosotros pues también servimos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Mire qué respuesta maravillosa. Reconocen el poder de Dios. Reconocen otra cosa muy importante, hermanos, que nosotros tenemos que reconocer: que ellos no hicieron nada para alcanzar esas cosas. Dios le dio todo. Le dio la tierra, le dio la casa, le dio las ciudades fortificadas, le dio los campos llenos de grano. Ellos tenían que marchar en fe hacia la tierra prometida, hacia la conquista que Dios tenía para ellos. Pero hay una última respuesta de parte de Josué al pueblo. Entonces Josué le dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová. Se terminó todo. Un silencio en la audiencia. No podéis servir a Jehová. Vaya que respuesta. Parece que estaba todo muy lindo, todo hermoso, pero nunca pensaron una contestación del líder, del varón de Dios, del hombre ungido con el Espíritu Santo: no podréis servir a Jehová. ¡Qué coraje! Quedó un silencio como no volaba ni la mosca. ¿Cómo no podemos servir a Dios si nosotros hemos hecho todo? Y mire qué reflexión: no podéis servir a Jehová porque usted tiene que conocer a este Dios todavía, que no ha conocido. Usted ha conocido un Dios que le dio, que le sacó, que le proveyó, pero no han conocido a Dios verdadero. Y en esta mañana creo que Dios nos está llevando a esto, querido hermano. Hoy nosotros necesitamos conocer al Dios verdadero. Y el Dios verdadero, entonces allí le dice: el Dios santo, el Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Hermano, Dios nos está llamando a conocer a este Dios, hermanos, a un Dios
que es santo.